Hola, bienvenidos a la explicación de la construcción de triángulos semejantes en GeoGebra. Este video se hace como complemento a la explicación de las razones trigonométricas. Mi nombre es Juan David Porras Vanegas. Como objetivo se tiene construir triángulos semejantes en el programa GeoGebra. Para esto se va a abordar el concepto de semejanza de triángulos y realizar la construcción mencionada en el programa GeoGebra. Luego se propone una actividad. La semejanza de triángulos consiste en que dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales y sus lados correspondientes proporcionales. Para esto vamos a utilizar el programa GeoGebra, en el cual tenemos un entorno gráfico para realizar las construcciones de las figuras a manera de cuadrícula con unos ejes. Acá a la izquierda hay un panel que nos va a mostrar los elementos construidos y arriba observamos las herramientas. El primer icono es de puntero para seleccionar objetos. Luego está la opción de puntos, segmentos y rectas, líneas paralelas, perpendiculares, entre otras, además de las diferentes figuras, bien sea polígonos, circunferencia, entre otros elementos de la geometría. Para comenzar vamos a tomar la opción polígono y construir un triángulo acá en la cuadrícula. Entonces hay que formar tres puntos de manera consecutiva, punto A, punto B, punto C y nos devolvemos hasta el punto A. De esta manera nos queda un triángulo de vértices A, B y C y nos quedan también los lados del triángulo A, B y C, con la particularidad que el punto A que se opone a este lado del triángulo también lleva la misma letra A. El análisis se puede hacer similarmente para los otros dos vértices. A continuación vamos a construir unas rectas que sean paralelas al lado C del triángulo y que estén al interior de este. Entonces seleccionamos la recta C y acá, por ejemplo, podemos marcar un punto D. Luego seleccionamos nuevamente este segmento, este lado del triángulo y construimos por este punto E otra recta que sea paralela. A continuación vamos a marcar unos puntos de intersección. Entonces elegimos esta opción y debemos de señalar las rectas para las cuales queremos estos puntos. En este caso va a ser un punto de intersección entre esta recta y el lado A del triángulo. Ahí nos queda el punto F. Lo mismo hacemos para esta recta con este mismo lado. Nos queda este punto G. Luego vamos a construir unos segmentos. El primero de ellos va a ir desde el punto E hasta el punto F. Nos queda el segmento H. Luego desde el punto D hasta este punto acá llamado G nos queda el segmento I. Desde el punto C, este vértice, vamos a trazar un segmento que vaya hasta F, nos queda por la letra J, y un segmento desde este mismo punto hasta este punto acá arriba G, nos queda el segmento K. Ahora vamos a construir otros dos segmentos también desde el vértice C del triángulo, pero hasta este punto E, y luego desde este punto C hasta el punto D. Nos quedan los segmentos L y M. Luego vamos a elegir acá la opción de puntero y vamos a ocultar estas líneas. Simplemente en ella clic derecho y deshabilitamos la opción que dice objeto visible. Lo mismo para esta línea recta, puesto que ya en la construcción no es necesaria tenerlas. Entonces, a continuación vamos a hacer una medición de ángulos. Tomamos esta opción de ángulo y hay que darle un orden de manera consecutiva a tres vértices para definir la medida del ángulo. En este caso vamos a comenzar desde el punto B, bajamos al punto A y terminamos en el punto D. Acá nos quedan 90 grados. Lo mismo acá, desde este punto bajamos hasta este punto D y finalizamos en este punto E. Nos quedan nuevamente otros 90 grados. Luego desde el punto F, seguidamente por el punto E
y terminamos en este punto C. Nos queda también un valor para el ángulo de 90 grados. Continuamos, vamos a medir en este caso desde este punto, continuando con B y bajamos hasta el punto A. Repetimos el proceso hacia el interior del triángulo, punto F, luego G y finalizamos acá en este punto. Seguimos ahora con el punto C, luego punto F y finalizamos acá en este punto. Observe que se nos ha quedado para estos ángulos una medida de 59,04. Son iguales entre sí, puesto que estas líneas rectas son paralelas, cortadas por una secante, en este caso la base del triángulo. Se forman ángulos que son correspondientes, los cuales son iguales entre sí. El mismo análisis se hace acá abajo. Estas líneas rectas son paralelas, se cortan por la secante B y estos tres ángulos son correspondientes, por lo tanto son iguales entre sí también. Ya nos queda medir el ángulo que va desde el punto E, seguidamente por C, y que termina acá en el punto F. Entonces, ya midiendo estos ángulos, vamos simplemente acá a la derecha a ocultar los ejes y con esta opción de puntero también vamos a mover estos valores para que sean más visibles. Lo vamos a mover hacia acá, hacia el interior. Este valor hacia acá. En este caso vamos a mover también este otro ángulo, este ángulo, y estos también los podemos poner acá un poco más visibles dentro de la figura. Vamos a mover esta etiqueta, esta otra y vamos a mover este valor de la L, el de la M y el de la B hacia abajo. Entonces, ya teniendo todo medido, bueno, vamos también a mover este punto. Podemos usar una herramienta que tiene el GeoGebra, que tiene que ver con la hoja de cálculo. En ella se nos despliega al elegirla un panel acá a la derecha. En ella vamos a registrar los valores. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Todos estos lados que están acá en vertical, C y H, los vamos a poner acá como lado 1. Entonces, comillas, L1, cerramos comillas para que nos quede marcado esta parte así de esa manera. Luego L2 entre comillas y lo mismo acá en el tercer recuadro, comillas, L3. Entonces decía, el lado 1 van a ser para las medidas C, luego I, seguidamente de H. Entonces observemos que en el cuadro quedan los valores de 9, 7,2, 5,4, que vienen a ser las medidas de estos tres segmentos. Para el lado 2 del triángulo vamos a utilizar las medidas de acá abajo. Entonces las vamos a hacer en este orden. Desde la B, seguidamente por M y L. Entonces acá escribimos en el lado 2 del triángulo la letra B, luego M, seguidamente por L, y en el cuadro nos quedan las medidas de esos segmentos. El segmento B mide 15 centímetros, M mide 12, L mide 9. En el lado 3 vamos a registrar las hipotenusas, esas que vienen acá, es decir, el tercer lado del triángulo. Lo vamos a hacer en el orden A, K y J. Entonces acá escribimos simplemente las letras A, K, J, y en el cuadro se registran las medidas en centímetros. Voy a organizar acá esto entre comillas para que me quede en mayúscula. Y les decía, esta medida de 17,4, 13,9 y 10,5 corresponden a las medidas de los segmentos A, K y J.
Ahora, para que estos triángulos sean proporcionales, tendríamos que dividir cada uno de estos valores con su lado correspondiente y nos debe dar el mismo valor. Es decir, si a 15 lo dividimos por 9, nos debe dar lo mismo que si a 12 lo dividimos por 7,2 y 9 con 5,4. Para eso podemos usar la calculadora y verificar estas operaciones. Entonces vamos de la columna L2, a cada valor le vamos a dividir por los de la columna de L1. Entonces vamos a comenzar. 15 dividido 9, que es igual a 1,666 seguidamente, nos debe dar lo mismo que si tomamos 12 y lo dividimos por 7,2. Entonces 12 lo dividimos por 7,2 nos debe dar lo mismo. En este caso vemos que sí, podríamos hacer lo mismo haciendo la adición entre 9,5,4 y debe dar este mismo valor. De igual manera, se pueden hacer las divisiones que correspondan entre este valor de L3 con este de acá, así sucesivamente, y deben de coincidir estas dos divisiones. Podemos tomar otro orden entre L3 y L1 y de esa manera podemos verificar que los triángulos son proporcionales, puesto que al dividir dos valores correspondientes de la medida de los segmentos en cada triángulo, nos debe dar los mismos resultados, porque aquí tenemos el triángulo CFE, el cual debe ser semejante al triángulo CGD y debe ser semejante al triángulo CBA, puesto que sus ángulos son iguales entre sí. Estos tres ángulos son iguales, estos tres también, y este ángulo de acá es común para todos los triángulos que observamos acá al interior de la figura. Entonces, de esta manera se ha mostrado que los triángulos son semejantes entre sí. Entonces se deja como ejercicio verificar estas divisiones para comprobar la proporcionalidad de las figuras. De esta manera, también se propone realizar una construcción similar a la explicada en el video con triángulos que tengan otras medidas. La referencia de consulta para esta ocasión ha sido el programa GeoGebra, cual se puede descargar desde esta URL y está tanto la versión para computadores de escritorio como para dispositivos móviles. Espero que haya sido clara la explicación y que les haya parecido pues interesante. Muchas gracias.